Doctor McDonnell, ¿cómo le va? Buen día, Walter. Bien, bien, muy bien. Y como vos decías recién, efectivamente, es el único caso de alguien, un argentino, que llega 3 veces a la presidencia de la Nación. En el 46, 51. Sí, sí. En el 46, ¿no? Sí. En el 1946. Y en el 51. Año 51, también la segunda vez, y en 1973 la tercera vez. ¿Y qué característica tuvo cada una de esas gestiones? Bueno, la verdad que la historia de Perón está muy relacionada con distintos periodos de la historia argentina. Ha sido una actuación, digamos, prolongada. Digamos que él viene de una familia humilde y con aspectos destacados en la vida de aquel entonces. Estamos hablando de 1893 cuando nace. O sea que estamos en un siglo pasado ya, y en esa época la situación argentina era distinta a la actual, ¿no? Recién se estaba organizando el país después de 1852, con gobiernos estables, y Perón tiene, digamos, la posibilidad de educarse en una zona que no está muy lejos de nosotros, entre Lobos y Roque Pérez. Ahí habría nacido. También un dato curioso es que la abuela, lo más probable, y por los libros que he leído, ¿no? Tenía sangre tehuelche. Algo hay en Perón de pueblo originario, que también explica muchas de sus actitudes y de sus características. Y bueno, después de esa infancia, digamos, tiene la posibilidad de ingresar al colegio militar. Y una vez que se recibe, comienza una intensa actividad en distintos distritos y zonas de la Argentina. Recorre, tiene la posibilidad de conocer muchas provincias. Y también Chile, en una misión especial que le dan por el tema de los límites con Chile en la cordillera de los Andes. Así que va adquiriendo experiencias y contacto con militares de todas las procedencias, ¿no? Hasta que un sector de las Fuerzas Armadas no está conforme con la marcha del país. Sobre todo ve una diferencia muy grande en la parte social, en la distribución de la riqueza, un sector que está muy bien y un sector mayoritario que está bastante mal. Debido a eso y a la falta de claridad en las elecciones, o sea que predomina el fraude patriótico, convencido un sector de que son los que mejores condiciones tienen para gobernar el país, y entonces las elecciones, tal como la conocemos ahora, y no tenían lugar. La única excepción fue la elección de Hipólito Yrigoyen y de Alvear, que continuó hasta que después Yrigoyen fue elegido por segunda vez y se produce la Revolución del 30. Y entonces se suprime y hay convencimiento de muchos militares de que es lo mejor las elecciones libres. Bueno, un sector de las Fuerzas Armadas dice: no, esto no puede ser un país serio en cuanto a elecciones, y tampoco en lo que veían en distintas zonas del país, que había pocos ricos y muchos pobres.
no podía ser en un país como Argentina. Y se produce la revolución de junio de 1943. De esa elección surgen varios militares con capacidad. Se disputan entre ellos cuál sería el sector más adecuado para gobernar, y hay un coronel que se destaca. El otro sector no le gusta ese coronel y decide desplazarlo y comete un error político. Lo pone preso. No solamente que lo desplaza, sino que lo priva de la libertad. Pero ese coronel había actuado antes en la Secretaría de Trabajo y Previsión y conocía y tratado a muchos sectores del trabajo. Ese sector del trabajo visualiza a ese caudillo militar y lo elige como posible salvador de su situación y del país. Y viene lo que se conoce como el 17 de octubre de 1945. Claro. Ese pueblo que ve que han puesto preso a su líder, o al que los ha dignificado, atendido, como nunca lo habían atendido antes, salvo la época de Irigoyen, que sí fueron atendidos también, pero les reconoció muchos derechos y se sintieron dignificados por primera vez. Y entonces, espontáneamente, de todos lados, sobre todo de Gran Buenos Aires y de la misma capital, concurren a Plaza de Mayo y exigen la libertad de ese coronel. O sea que el pueblo lo elige como líder. No es que él quiera ser el líder, sino que ante esa situación extrema quiere que ese hombre que los dignificó los represente. Y se produce entonces después elecciones y contra todos los cálculos, ese hombre que era un desconocido prácticamente en la política, que no había actuado, gana las elecciones de 1946 a todos los viejos políticos que venían actuando de toda la vida. Bueno, y llega a la presidencia por primera vez. Eso es más o menos una síntesis de cómo se vienen desencadenando los acontecimientos. Claro. Siempre hay que entender saber del pasado para entender el presente, ¿no? Va pasando por ahí la... Va pasando por ahí la cosa, y la importancia de la historia para no repetir errores. Claro. Y bueno, y eso se proyecta al futuro también. Sí. Yo pensaba recién cuando lo escuchaba a Carlos, 10 años tendría, no mucho más. Estamos hablando de 50 años que hace que falleció. Yo vivía en las cercanías de lo que era Buenos Aires, la zona de San Andrés de Giles, Cañuelas, era muy chico, y siempre miraba las paredes que había la B corta y la P arriba. Que eso era muy... No sé si acá en esta zona en ese momento se veía, pero en esa zona sí se veía mucho la B, digamos, del Viva Perón, o Perón vive. Claro. Porque por ahí me recuerdo, en mi imaginario está esas leyendas que sabía verlo. Y recuerdo el día que falleció, que bueno, que obviamente lo he escuchado de algún adulto, la gente, lo que sucedió en ese momento fue que se cerraron todos los comercios. Y bueno, era como que se fue a comprar todo porque no se sabía cuántos días iba a estar cerrado todo. Claro. Tengo ese recuerdo ahí vago, tenía 10 años, pero de eso me acuerdo. Claro, ha quedado en la memoria colectiva, ¿no es cierto? Sí, yo en la época que vos estás hablando, tenía ya más años, ya me había recibido y estaba acá en Los Toldos cuando ocurrió el fallecimiento, ese 1 de julio. Mucha gente viajó de acá de Los Toldos a Buenos Aires. Bueno, efectivamente, entre ellos el que te está hablando. ¿Sí? Tuve la suerte porque yo venía de Junín y por radio venían dando noticias de que se había deteriorado la salud del presidente. Pero
bueno, uno normalmente siempre tiende a creer... Maneja la esperanza. Esperanza. Bueno, sí, tiene 80 años, una vida muy activa, muy agitada, puede tener problemas. De hecho, los médicos decían que tenía problemas, pero nunca pensábamos de que no se iba a superar esa situación. Pero ya a fines de junio las informaciones eran de que se había complicado la salud del presidente. Y ese 1 de julio, por radio, yo venía de Junín, separa todos los programas, y la presidente en ese momento era la vice, la señora Isabel Perón. Isabel Martínez. Y Martínez de Perón comunica al pueblo la noticia de que ha fallecido a las 13:15 minutos el presidente Juan Domingo Perón. Uh-huh. Cuando ocurre eso, llego a mi casa y decido casi inmediatamente ir a Buenos Aires, donde vivía mi padre. Llego allá a la noche y al otro día decidimos ir a la cola, digamos, sí, para tratar de ver a Perón. Pero sí, lo que yo pensaba, lo pensaban miles de personas, lo que nosotros decíamos. O sea, que el primer día empezamos a las 8 y a las 12 de la noche estábamos lejísimos del Congreso donde estaba Perón. Al otro día a las 8... también, cuando llegó la noche, a las 12 de la noche estábamos más o menos, porque había muchas colas y había mucha gente, familias. Sí. Bueno, en un momento determinado la suerte hizo que esa cola, porque había varias, se acercara al Congreso, cerca de la medianoche. Y a las 2 de la mañana tuve la suerte de pasar junto al cuerpo de Perón con mi padre. A las 2 de la mañana. A las 4 cerraron el cajón. Así que tuve la suerte, digamos, como tantos otros, y seguro que toldenses también, que fueron... En el tren, he escuchado por ahí algunos testimonios de gente que había ido en el tren, que era muy común en esa época, sí, llegar e ir inmediatamente para allí. Sí, con seguridad sí que hay varias personas que tuvimos la suerte de... Carlos, ¿y en ese momento qué se siente? Porque me imagino, por un lado, la expectativa de que se va moviendo la fila, después estar cada vez más cerca, después ya estar adentro del Congreso, y cuando se está a escasos metros me parece que hay una especie de adrenalina, una sensación que solamente se vive, se siente. Bueno, total. No hay palabras, me parece, mucho para explicar, ¿no? No, es un sentimiento. Uh-huh. Yo lo que quería pasar era para verlo y decirle muchas gracias. Son las dos palabras que alcancé a decir y que sentía. Uh-huh. Un agradecimiento por todo lo que había significado Perón en la vida de la Argentina. Así que, bueno, tristeza porque había partido, ¿no? Pero al mismo tiempo veía que tenía un respaldo popular, que había cosechado mucho adhesión y mucho afecto del pueblo, de las distintas clases sociales. Sobre todo, tengo que decirlo, de los más humildes, sí, por lo que yo vi. Uh-huh. ¿Cómo llega a conocerlo a Perón? Digamos, ¿cómo llega la información de él? ¿Por qué comienza a admirarlo? ¿Se lo inculcaron desde la familia? ¿Qué fue sucediendo? Bueno, tu pregunta me retrotrae a... algunos años, vamos a decir. Algunos años. Porque, digamos, yo siendo jovencito, chico, yo nazco en el 42, en el 46 se dan las elecciones. Sí. Y
He aquí que en Chacabuco, donde yo nací, donde vivía los primeros años, hasta venir a Los Toldos, hay elecciones. Y mi padre es elegido como el primer intendente peronista de Chacabuco. Ah, mire usted. Entonces vivo toda una efervescencia de gente que nunca había actuado, de todas las edades. En mi casa se reunían. Me queda ese recuerdo de haber vivido esa experiencia, y además estaba a una cuadra del comité, se llamaba Claro, en aquel sí. momento. O sea que yo iba y venía porque era chico, y participé de la elección anímicamente, ¿no? Porque era 10 años tenía. Sí. Pero recuerdo lo que vos estás también recordando de otro acontecimiento. A partir de ese momento seguí más atentamente todo lo que se iba haciendo, y que a mi padre lo veíamos muy poco porque estaba siempre ocupado, que los sábados y domingos venía gente a casa Claro. a hablar con mi padre. O sea, una entrega total y participación de muchísima gente. Gente, digamos, preparada, con título, y gente humilde, trabajadora. Eso es lo que yo vi, que era algo de todos. Y empecé a ver las obras en Chacabuco, viviendas, hospital, escuelas. Bueno, y después también vi lo que pasó en el 55 con la Revolución. Claro. Sentí una división, lamentablemente, en la Argentina, que provocó un quiebre del gobierno elegido, pero elegido por el 60% de la población. Pero bueno, ese es el origen. Después fui a la facultad y después he analizado sucesivamente, hasta llegué a escribir unos libritos sobre estos temas que me permitieron profundizar la labor de gobierno. No exenta de errores, porque es un error, me parece, no ver las dos cosas, lo positivo y lo negativo. Generalmente yo trato de ver lo positivo en mi vida, pero porque hay muchos que se encargan de ver lo negativo. Pero hay aciertos y hay errores. Creo que los aciertos han sido muchos más que los errores, y por eso fue elegido 3 veces presidente. Claro. Carlos, lo comprometo para que nos volvamos a encontrar la semana que viene. Vamos a seguir hablando de este tema porque hay mucho para contar todavía, si le parece, y también tenemos otros protagonistas de la historia. Tenemos que seguir escuchándolo para seguir aprendiendo, porque por ahí va la cosa. Tenemos que prepararnos siempre para la vida, y todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, efectivamente, y yo soy uno de los que más aprende, pese a la edad que tengo, sigo descubriendo cosas sobre el Perón más humano también. Claro. Que por ahí no se lo conoce tanto, ¿no? El Perón humano no se lo conoce tanto. Exactamente, pero es muy importante porque antes que nada fue un gran humanista, claro. Perón. Es la parte quizás más importante de su trayectoria, el análisis de cómo era él con la gente. Cosa que es muy, muy interesante para recordar. Sí. Un dato. Sí. Cuando votó por primera vez Perón, ¿a quién votó? Siendo militar. A ver. A Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Efectivamente. O sea que había ya un respeto hacia también al líder de un sector de la sociedad que no era justamente la del partido de él. Lo que habla de su amplitud también, claro. Y el deseo después de unir al pueblo argentino, más adelante con Balbín, a ver si era factible, que no hubiera tantas divisiones, para que entre todos podamos llevar adelante el país y brindarle más felicidad a toda la población. Uh-huh. Qué placer escucharlo, Carlos. Gracias por acompañarnos en este ratito de la mañana. Bueno, un gusto para mí, y seguimos charlando sobre nuestra historia que tanto nos enseña. Es verdad, es verdad.